Bendito sea el Todopoderoso, al sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Mi nombre es Joel González Lara y es un placer compartir con ustedes una enseñanza más acerca de este tema que nos ocupa, sobre la expresión bíblica, el Espíritu de Yahweh. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Grata oportunidad que nos concede el Eterno de continuar aprendiendo mucho más de su palabra, inquirir en ella. Bendito sea por los siglos de los siglos. Y ya habiendo abordado este tema, la manera en que las escrituras recogen la expresión Espíritu de Yahweh, Espíritu de Dios, ya visto este aspecto de la implicación que tiene, en primer lugar, según la escritura, una implicación que hace que el lector entienda que la expresión misma apunta a todo lo que tiene que ver con los principios vitales propiamente de la existencia misma, del accionar mismo, del verbo mismo. El Espíritu de Yahweh, desde su función implicativa, va dirigido a que el lector entienda que su aparición en el texto apunta directamente, en primer lugar, a un principio de vitalidad. En segundo lugar, tiene una carga figurativa y se refiere, claro está, a la parte de expresión etérea de lo racional, el alma racional, la entidad racional, pensante, ejecutora de determinadas actividades, y su significado más simple, más sencillo, más directo es precisamente el vocablo neuma dentro del aparato de análisis crítico de la Septuaginta. Ahí está la versión Nester Alam y su 27 edición, donde nos enseña propiamente el carácter que tiene la palabra neuma, desde el griego koiné, apuntando precisamente a su significado más simple como viento o corriente de aire, que de ahí entonces su implicación a lo que concede vida, a lo que concede existencia en sí mismo. Entonces, ya habiendo avanzado un poco desde lo que implica la significación del Espíritu de Yahweh, hay una primera alusión muy clara acerca de lo que hemos estado conversando, de lo que implica esta frase en el texto bíblico. Y aparece ahí en el relato de Matillahu, Mateo capítulo 3, versículo 16, donde nos describe un escenario importante. Considero importante para la comprensión en función de qué aparece esta frase, Espíritu de Yahweh, Espíritu de Dios, como una frase que siempre está en función de darnos a entender a nosotros los lectores, en primer lugar, que está en uso demostrativo de evidencia. En segundo lugar, denota que está en función de acreditar, atestiguarle al lector y acreditando precisamente en su aparición al sujeto sobre el cual se está desempeñando esta acción, acreditar al mismo, notificar, dejar bien claro públicamente que el sujeto sobre el cual se desempeña la acción sobrenatural cuenta con un respaldo que resulta ser sumamente evidente y público. Y ahí está el relato en Mateo capítulo 3, versículo 16, de lo que estoy precisamente hablando. Verso 16 nos pone en contexto, es archiconocido, y Yahshua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio
al espíritu de Yahweh que descendía en forma o en apariencia de paloma y venía sobre él. Ahí hay una aparición en esta narración de varios aspectos figurativos que tienen su análisis aparte, considero yo, pero siguiendo la pista precisamente al uso de la expresión, la frase espíritu de Yahweh, nos damos cuenta que se encuentra en este versículo ejemplificándonos cómo está en función de la figura del Mesías, cómo está en función de respaldar el inicio ministerial de la persona del Mesías, cómo se subordina y coloca esta frase en preponderancia a la figura del Mesías y no se dedica a enfatizar una existencia o una persona o un ser independiente. Ese no es el propósito fundamental. No es hacer entender al lector de que hay una aparición dual de la deidad en este escenario, sino más bien hacernos comprender que la deidad está en función de resaltar y atestiguar el momento inicial de el ministerio del Mesías a partir precisamente de poner en alto el evento del bautismo. Entonces es ahí donde entendemos cuando hablamos de que la expresión espíritu de Yahweh está en función de al lector hacerle consciente, evidenciar públicamente, acreditar, notificar un evento y dar a conocer un respaldo muy particular. También encontramos aspectos similares en Mateo capítulo 12, versículo 18. Ahí está esta porción de las Escrituras donde reiteramos este ejemplo y esta frase espíritu de Yahweh. Ahora en función de hacernos comprender cómo el Eterno opera en esa accionar de delegar responsabilidad. Mateo capítulo 12, versículo 18 nos informa a nosotros los lectores, dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Observen ustedes, ya entonces hay un derivado de la frase espíritu de Yahweh, espíritu de Dios, y ahora aparece ya dentro de la matriz, podría decirse, del Nuevo Testamento, de Brit Hadashah, en función de dar otras connotaciones. Esta expresión espíritu de Yahweh se amplía y aparece ahora en función de otras connotaciones, pero reitero, siempre resaltando sobre quién se ejecuta la acción, el sujeto es el protagonista, es sobre él que yo voy a hacer determinadas cosas, establece el texto, poniendo en segundo plano al ejecutor y resaltando en primer plano a la figura que pondrá en función de determinada misión. Ahí está entonces que en Mateo 12, versículo 18, dándonos a entender estas cosas, haciéndonos comprender a nosotros los lectores como Yohei es el que delega responsabilidad, Yohei es el que del cual parte la acción y otro la ejecuta. Hay Yohei el que encomienda, el que comisiona, el que confiere la misión para que otro la desarrolle, para que otro la ponga en práctica a partir precisamente de una frase que denota no un accionar titiritesco por parte de la deidad, sino dando a entender al lector esa función de delegar, de conferir, de otorgar, de empoderar, de posesionar a determinados actores para que ejecuten funciones que tienen un respaldo sobrenatural, funciones que responden a
autoridad sobrenatural, que es el que confiere la capacidad de hacer, dictamina y establece los parámetros de ejecución, y todo ello en función de seguir un programa preestablecido, pero con total libertad. Pues encontramos ahí como el mismo Eterno ya de antemano está determinando la condición de la figura que ejecutará determinada acción. Y él lo define como siervo, o sea, mi siervo, o sea, no el siervo de otro, es mi siervo, el que aparentemente el texto nos está diciendo, entre múltiples opciones hay un elegido, el que he escogido, ahí afirma la deidad, y le confiere otros títulos. Él es mi amado, en quien se agrada mi alma. Y luego entonces de toda esa caracterización es que aparece esta expresión, ya no Espíritu de Dios, sino en su función aplicativa mucho más directa, diciendo: yo pondré de mi programa, de mi esencia, pero no desde la perspectiva de la ficción, de las condiciones esas un poco hollywoodescas, en las que se pretende vender la imagen de una deidad tipo Zeus, engendrando semidioses. No tiene nada que ver con eso. La escritura nos está apuntando precisamente de que la expresión concederé, otorgaré, pondré en él mi espíritu, está haciendo más alusión precisamente al hecho de pondré en él mi programa, pondré en él mi misión. Él desempeñará responsablemente lo que por medio de mi palabra y por medio del programa ya definido en el texto, él será el ente ejecutor de esa acción. Así que descartemos esa parte, o pongámoslo al menos en segundo plano, ya sea o no que, y la misma escritura enseña cómo se subordina la ejecución del programa divino a la actividad sobrenatural que respalde esa función. Y la escritura, el texto mismo, nos da ejemplos donde se enmarca precisamente esa manera de actuar de la deidad. Primero se es responsable en ejecutar el programa, el plan y la misión que la deidad nos ha establecido por medio de su palabra revelada, y después, como consecuencia de, están ahí a disposición la expresión de determinadas actividades sobrenaturales que van a estar atestiguando lo que primeramente se ha estado declarando. Entonces la expresión va ampliándose, va tomando nuevos matices dentro de Brit Hadashah, y aparece ahora en Mateo capítulo 12, versículo 28, con una connotación también mucho más profunda. Nos dice: pero si yo por el Espíritu de Yahweh echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del Eterno. Hay entonces ya una forma, ¿no?, de expresar que el agente causal de este evento, el Todopoderoso, el Eterno, es el que canaliza por medio de una persona, y ya vimos las características de esa persona anteriormente, el versículo 18, canaliza por medio de esa persona con estas características tan particulares, determinadas acciones, dentro de las cuales, ahí está el versículo 28, está precisamente la de expulsar todo
lo que en materia de oposición al programa revelado se pueda encontrar aquel que primero fue definido como el siervo, como el amado y como el elegido. Y es importantísimo tener en cuenta este aspecto. Encontramos también en Lucas capítulo 1, versículo 15, que la expresión continúa trascendiendo, ganando para el lector mayor significado. Y nos enseña ahora el escritor de este evangelio, Lucas capítulo 1, versículo 15, sobre la frase y la expresión Espíritu de Yahweh, lo siguiente: porque será grande delante del Eterno, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu de santidad aún desde el vientre de su madre. Observe usted entonces cómo pasa de ser ese accionar, pasa de ser un evento o una frase en función de darnos a conocer las determinadas tareas con determinados niveles de respaldo, y un nivel de respaldo hasta el punto, lo vimos ahí en el versículo 28 del capítulo 12, de empoderar, de otorgar autoridad aún para anular la oposición a esa actividad de anuncio y de ejecución de la misión de Yahweh, sino que ahora el evangelista aquí en Lucas capítulo 1 versículo 15 nos plantea un énfasis y nos deja ver a nosotros los lectores que lo que se resalta, o sea, no está en la personificación de la deidad. El punto no es hacernos a nosotros comprender la existencia de una tercera entidad en la deidad, sino más bien hacernos comprender que el proceso que se atestiguó en el capítulo 12, versículo 28 de Matillahu, se amplió ahora y se puso no en función de la ejecución de la misión, sino en función de la perfección de aquel que en primer lugar es definido como siervo en Matillahu capítulo 12 versículo 18, como muy amado y como elegido. Bueno, parece muy amado, parece escogido, parece muy elegido. Bueno, sobre él hay un paquete extra, hay una concesión extra que ahora no va a estar en función de la misión, sino va a estar en función de elevar la condición de ese siervo. Y elevar la condición de ese siervo a el estatus de la santidad. No está entonces el énfasis en hacernos entender la aparición de una persona nueva dentro de la deidad, sino el énfasis está, reitero, y como enfatizaba en el primer tema, en la persona, en el ejecutante, en el ser humano, en la corona de la creación, en la figura sobre la cual el Todopoderoso ha decidido glorificarse, y ha decidido glorificarse porque y para hacer esta actividad de glorificación precisa necesariamente de una condición, y una condición que Él confiere, una condición que es parte de su programa, porque la santificación es parte de su programa, y una santificación que más allá de ser un hecho consumado que se debe dar por sentado, es algo por lo cual hay que luchar, algo por lo cual hay que esforzarse, para lo cual hay que esforzarse.
Y vamos a ver los ejemplos. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 24, ahí está un poquitico más detallado el evangelista Johanán, en el capítulo 4 de su relato, versículo 24, nos deja ver nos amplía, ¿no? este aspecto que estamos desarrollando. Dice, el Todopoderoso es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, más que afirmar una composición triple, cuádruple, lo que sea, de la deidad, establece el escritor la existencia en base a un propósito. La misma deidad, su concepción se fundamenta en base a un propósito. Y si él mismo se define en base a un propósito, si él mismo se revela en base a un propósito, ¿cómo nosotros vamos a aplicar un reduccionismo en la deidad a tal punto de implementar ejercicios antropológicos para enmarcarlo en una condición semihumana, ¿no? Si él mismo nos está definiendo que es espíritu, que es vitalidad, que es etéreo, que es más allá de lo que podamos siquiera imaginar o concebir. Y eso para que entendamos que el propósito es lo prioritario. La misión, la instrucción, el seguir al pie de la letra lo que él nos ha revelado en su palabra, eso es lo que es prioridad. El resto son elementos que quedan a su total consideración para darlo a conocer en el momento que él lo determine. Pero sí tener claro que el texto no persigue, el documento bíblico no persigue hacernos a nosotros, darnos los elementos para que lleguemos a conclusiones acerca de la composición misma de la deidad, sino que el texto nos pone en función del propósito, nos quiere centrar en el propósito y nos exhorta, mucho más en tiempos como estos, a que nos bajemos de la nube de la fantasía y de la especulación, pongamos los pies sobre el texto, sobre la realidad del texto y caminemos en el propósito de Yahweh. Juan capítulo 16, versículo 13, vuelve a darnos mayores detalles acerca de esta frase, ahora en función de otras instrucciones. Capítulo 16 de Johanán, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, observen cómo va apareciendo cierta mutación en una frase que en primer lugar nos situaba de antemano en centrar nuestra mirada en función de qué está la frase, en función de la acción de Yahweh, en función de la delegación de Yahweh, en función de resaltar el ente sobre el cual él ejecutaría determinado programa, en función de la misión, en función del ser mismo, la deidad como propósito. Pero ahora Johanán capítulo 16 versículo 3 se pone el puntillazo al hacernos comprender por medio de este ejemplo cómo el Espíritu de Yahweh se equipara a lo que define Johanán como el Espíritu de verdad. En su significado, en su aplicación interpretativa, nos deja ver bien claro que Espíritu de Yahweh y Espíritu de verdad no solo son sinónimos, sino que nos permite comprender que más allá de
toda interpretación de la frase Espíritu de Yahweh como la manera de conferir otra personalidad, otra manera de expresarse o revelarse la deidad. Lo que nos está diciendo el texto es, más allá de eso, está en función de hacernos comprender a nosotros los lectores que profesamos una fe bíblica de que Él es el que revela la verdad, el que confiere el significado de lo que es la verdad y el que nos hace entender la naturaleza misma de la verdad. Ahí está entonces Yohanan capítulo 16, versículo 13, dándonos mayores detalles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Espíritu de verdad no está en función de darnos la noticia del advenimiento de una tercera personificación de la deidad, sino más bien está en función de remarcarnos como el Espíritu de Yahweh estaba diciéndonos en esta frase, la deidad misma estaba manifestando en esta frase que su propósito es prioritario. Ahora nos da la connotación de la veracidad de ese propósito en función de la frase Espíritu de verdad. Reitero, y cuando nos acercamos al aparato crítico en este lado nos damos cuenta cómo ese D que aparece tanto en la frase Espíritu de Yahweh, Espíritu de verdad, es ese D, ese Tov en griego no aparece en la mayoría de los manuscritos. De hecho, el aparato Nesterara lo coloca entre colchetes para hacer entender al estudioso de Brit Hadashah de que es en sí misma una palabra de posición dudosa. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ya por ahí vamos descartando que la intención del texto sea la de hacernos entender o presentarnos otro personaje que de alguna manera expresa o manifiesta la deidad y al cual se le debe rendir culto o reconocimiento o evocaciones, como aparece desafortunadamente en las prácticas, en muchas prácticas evangélicas, sino más bien está en función, como he reiterado, de hacernos comprender el propósito, la calidad y la condición de ese propósito. Ahora lo amplía diciéndonos que está en función de la verdad, está en función de ser una guía en esa verdad, en la profundización de esa verdad, en el descubrimiento de esa verdad. El texto mismo, la revelación misma escrita, es precisamente la que se nos presenta como la guía para argumentar, para solidificar, para establecer y echar raíces precisamente en esos principios, en esos programas revelados que entendemos con lujo de detalles cuando estudiamos la escritura. Así que entonces nos damos cuenta que cuando se habla, cuando se emplea esta frase en el texto, no está dirigido a que nos convirtamos en entes pasivos que esperemos que se manifiesten determinadas actitudes en nuestra vida sin esfuerzo alguno. De hecho, cuando leemos el texto nos damos cuenta, teniendo en cuenta todo el análisis que hemos hecho, que más que
exhortarnos a la pasividad y a la espera, porque nos ocurra o tengamos alguna experiencia sobrenatural. Nos está exhortando a la búsqueda de esa verdad, al acercamiento y a la profundización por medio del estudio de las Escrituras a esa verdad, porque esa verdad es la que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Quién tiene toda la capacidad para hacernos comprender? ¿Quién es en realidad el oyente del programa de Yohei Bajei, sino su propia palabra revelada? Más allá de quién registra los eventos de la vida de Mashiach, quién relata los eventos desde la creación hasta el fin de los tiempos, quién sino el texto mismo. Así que es sobre el texto mismo al que se está refiriendo el propio Yohanan, más que a una etérea conformación tripartita que traerá novedades que no aparecen en la revelación escrita. Esto es importante que lo tengamos presente, es medular en estos tiempos con tanta especulación, con tanto desinterés por el estudio escritural, en tiempos con tanta fantasía y mediocridad en la mente de muchos que se hacen llamar maestros de la escritura y que no invierten ni 5 minutos en verdaderamente ser guiados por la verdad, por buscar en la verdad ese discurso claro, coherente, sobrio, equilibrado, que verdaderamente ha de alimentar a los que profesamos una fe bíblica. Importantísimo el estudio de este tema. Continuaremos abundando sobre él, la frase Espíritu de Yahweh, sus derivaciones, sus nuevas conformaciones y cómo nos amplía todo lo concerniente a nuestra comprensión de la deidad. El Eterno le bendiga, es el deseo de mi corazón.